Buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos esta mañana a la Iglesia Cristiana de Gracia. Nuevamente estamos aquí con ustedes, ya es el segundo domingo que nos podemos reunir. Todo esto debido gracias al Señor y a las autoridades también de California. Este 28 de junio, pues vuelvo a repetirlo, agradecerles a Dios infinitamente por permitirnos reunirnos y poder aprender de su palabra. Muchos de nosotros lo necesitamos, especialmente en esta época, en esta pandemia que estamos pasando. Como anuncios de iglesia, quiero decirle que todos los viernes estamos estudiando la Biblia. Esto es en la casa del pastor, que es el estudio bíblico de 7:30 a 9 cada viernes. Estamos ahora leyendo el libro de Apocalipsis, unos libros que es un poco, ¿cómo diríamos? Escalofriante, un poco tenebrosa tal vez para muchos, de lo que pueda ser ya la venida del Señor, como dicen en la Biblia, pronto. Así que les aconsejo que por favor lo vean todos los viernes. Todos los viernes a partir de las 7:30 estamos en la casa del pastor y le aseguro que este libro les va a encantar mucho a ustedes. También queremos agradecer a todas las personas que nos ven todos los viernes, así como todos los domingos, por medio de Facebook. Les agradecemos infinitamente. Me quedaría corto decirles de dónde, pero estamos ya en todos lados, que gracias a esta tecnología de ver hacia lo que es Facebook, pues le agradecemos a todas las personas que nos ven, honestamente. Y hacerles recordar que nuestro servicio dominical es todos los domingos de 10 a 11:30, aquí en esta su casa. Toda esta información también la pueden ver en nuestra página de Facebook como Iglesia Cristiana de Gracia. Y a todos los que nos siguen en Facebook, acuérdense siempre de darnos un like. Como es de costumbre, hermanos, vamos a leer un salmo. En esta oportunidad es el Salmo 40. Alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de sus afrentas los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo,
y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Hermanos, vamos a empezar con una oración. Este servicio, oremos. Nuestro hermoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida a cada uno de nosotros. Nos has dado tu mayor regalo, Señor, el mandar a tu Hijo para que Él pueda pagar el pecado de todos nosotros y que nosotros podamos llegar a tu presencia. Que me imagino yo como que si fuera un niño pequeño que quisiera ver a mi Padre nuevamente. Es así como nosotros deseamos y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder llegar a tu gloria, Señor. Que eso es lo que tu Hijo trata de enseñarnos y que nosotros, como pecadores, queremos poder llegar y enaltecer en tu gloria. En esta mañana queremos pedirte que por favor que toques el alma a toda aquella persona que nos pueda ver esta mañana por medio del Facebook, del internet, y que tu corazón les toque, Señor, que sientan esa ansiedad, esas ganas de tener tu palabra, esas ganas de que día a día o domingo tras domingo queremos venir a tu casa de oración y sentirnos bien, escuchar tu palabra. Necesitamos de tu comida, Señor. Necesitamos de ese maná que tú diste en el desierto. Señor, queremos pedirte por todas aquellas personas que todavía no conocen de ti, que algún misionero en alguna parte de la tierra esté ahí y que le pueda hablar de ti, Señor, para que ellos también puedan gozar, así como nosotros, el día de mañana estar en tu presencia. Te pedimos por nuestras familias, te pedimos por nuestros miembros de esta congregación. Te pedimos especialmente esta mañana que bendigas al pastor para que nos pueda predicar con la sabiduría que el Señor le brinda a él, y que todo esto está en tu libro santo, que es la Santa Biblia. Señor, bendícenos nuevamente. Todas estas cosas las dejamos en tu bendito nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es tiempo de alabar al Señor, amén. Es tiempo de exaltar su nombre. Así que pongámonos de pie y adoremos al Señor. Al Cristo
asiento, felicite a los abuelos que ya se dieron cuenta que es niña, gloria a Dios. Así es que salga de su asiento, denle un codo de saludo. Si es que si no se siente bien en dar un abrazo, pues está bien, no se preocupe. Ahí está. Abuela. Bueno, los que están en Facebook les saludamos, donde quiera que estén, un abrazo fuerte y estamos orando por aquellos que están en necesidad. Yo creo que por todo el año vamos a estar orando por mi familia Partida Sánchez, entendiendo su dolor que están pasando. Especialmente me acuerdo de los hijos de Rubén, los hijos de Lidia y sus esposas, y claro, los hermanos y hermanas que están sintiendo este dolor. Así que les pido que oren por ellos, que Dios los fortalezca y que les dé ánimo, amén, y que al final puedan conocer a Cristo Jesús y disfrutar de la vida eterna. Manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, nada de valor en mí, puedo impresionar. Manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, nada de valor en mí, puedo impresionarte.
usa mis manos, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Te
adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Sí, Padre, es a ti a quien adoramos en esta mañana, es a ti a quien exaltamos. No hay nadie como tú, Señor, eres invencible, eres todopoderoso. Y venimos con nuestras manos vacías, Señor, venimos con tu amor y tu misericordia que has impuesto, has implantado en nosotros. Y es ese amor que has depositado en nosotros que nos forza a amarte a ti, Señor, a quien tú eres. Eres un Dios de misericordia, eres un Dios que perdona a su pueblo, eres un Dios que está atento a las necesidades de su pueblo. Y te adoramos, Señor, te adoramos porque estás ahí en momentos difíciles, en momentos de prueba. Estás ahí cuando más te necesitamos. Y aunque a veces no nos demos cuenta, tú de todos modos estás ahí. Tú eres fiel. Eres fiel y permanecerás fiel por la eternidad, porque ese es tu carácter, Señor. Ese es tu carácter, esa es tu esencia. Señor, no hay a quien más que adorar más que a ti. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos como iglesia, de reunirnos como grupo y poder aprender de tu palabra, de poder abrir este precioso libro y saber que es tu palabra la que está escrita aquí, la que tú nos quieres llamar la atención, la que tú nos quieres que estemos prestos, atentos. Y por eso te exaltamos, Señor. Que tú permaneces para siempre. Que eres fiel. Y no hay nadie como tú, Señor. Gracias. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 1. Estamos por terminar el capítulo 1 de Lucas. Ya hemos repasado bastante cómo el ángel viene y visita a esta humilde pareja de Zacarías, de Elizabeth y Zacarías. Y vemos cómo después el ángel va y visita a María. Y el mensaje que le da a ambos, a María y a Elizabeth y a Zacarías, ambos tendrían un hijo de una manera milagrosa. En el caso de Elizabeth era estéril toda su vida, ya adulta. En el caso de María era joven, sin conocer a hombre, y ahora va a salir embarazada. Le dice la palabra en el versículo 35, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su poder, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego el mismo ángel le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y de ahí María, al oír estas noticias del ángel, se lanza a ver a su parienta Elizabeth y confirma lo que el ángel le había dicho, trayendo también confirmación que ella está embarazada a través del Espíritu Santo. Viendo a su parienta Elizabeth que está embarazada ya de 6 meses, se convence María de lo que el ángel está diciendo. Elizabeth comienza a adorar a Dios. María nos da una belleza alabanza y nos da el modelo de cómo adorar a Dios, del versículo 46 al 56. De ahí nace Juan el Bautista, el precursor de Cristo, el gran profeta. Los circuncidan, y ahí en ese instante, en esa fiesta que celebraban toda la los vecinos,
abre por la boca después de 9 meses Zacarías. Y Zacarías comienza a dar su alabanza al Señor, comienza a profetizar en el versículo 67. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron delante, desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Los padres siendo Abraham, Isaac, Jacob, José. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres, el versículo 72, y acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esa es la alabanza de Zacarías. Y nos hace que nos detengamos, Zacarías, a escudriñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en este instante es la alabanza que Zacarías le está dando a Dios. Y dentro de esa alabanza hemos aprendido que hace recordatorio al pacto de David. Y ya hemos hablado las últimas 3 semanas del pacto de David. Y también nos damos cuenta que Zacarías apunta al pacto de Abraham. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Es bien fundamental, hermanos, si podemos entender este pacto. Si podemos entender este pacto, podemos entender un poco más del plan de Dios. Hoy más bien vamos a hablar de un cimiento bien fundamental que nos va a ayudar a entender más allá en la historia de la redención. Es lo que estamos estudiando en el libro de Lucas, la historia de la redención, cómo Dios redimió y cómo va a continuar llamando a los que Él ha predestinado. Y todo está dentro del pacto de Abraham, hermanos. El pacto de David es universal. Hay un boletín extra. Gracias. El pacto de David es universal. Un día el Mesías reinará todo el mundo. Un mundo de creyentes y un mundo de no creyentes. Durante el milenio. El pacto de Abraham es nacional. No es universal. El pacto de Abraham es nacional. Y vamos a ver cómo lo ve Zacarías en esta alabanza que él nos da. En el versículo 72 al 75 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Zacarías está haciendo referencia a ese pacto de David. A estos pactos, el de David, el de Abraham y el nuevo pacto. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. La intención del pacto de David es de liberar a su pueblo. La intención del pacto de David es de liberar a su pueblo de sus enemigos por el poder del Mesías. La intención del pacto de Abraham es mostrar misericordia. Así que en su boletín
este pacto de Abraham es para mostrar misericordia con nuestros padres. Y eso lo dice en el versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Una vez más, los padres para los judíos son Abraham, Isaac, Jacob y José. Es también recordar donde ese pacto se inició. El pacto santo de Dios que juró a nuestros padres. Es lo que está diciendo Zacarías en su alabanza. Después de ser liberados de sus enemigos a través del pacto de David, ahora su pueblo de Dios puede servir a Dios sin ningún temor. Porque siempre el judío, hermanos, ha vivido en temor de mantener su existencia por todas las amenazas que le han rodeado en sus vidas. Siempre están bajo ataque el pueblo de Israel. Pero una vez que se cumpla el pacto de David y que esté reinando el Mesías, el temor ya no va a existir. Entonces le van a poder servir, como dice aquí el versículo 75, en sus boletines está también, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Ahora podemos ver que el pacto de David, el pacto de Abraham, están conectados. El pacto de Abraham no puede venir, no puede ejercerse hasta que se cumpla el pacto de David. Porque para que el pueblo de Dios pueda servir en santidad y en justicia, como dice el versículo 75, para que el pueblo de Dios pueda servir en santidad y en justicia delante de Él todos los días, tiene que haber paz en Israel. El Mesías tiene que deshacerse de todos sus enemigos de Israel. Y así es como están conectados estos dos pactos. El pacto de David traerá el que reinará en Israel, al Mesías, y al reinar el Mesías traerá con él la bendición por el pacto de Abraham. Ahora, es lo que promete el pacto de Abraham. Para hacer misericordia con nuestros padres, de acordarse de su santo pacto. Este pacto de Abraham es para mostrar misericordia. La idea es que Dios es un Dios. Y ahí en su boletín dice Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios misericordioso para con aquellos que no lo merecemos, hermanos. Yo no merezco que Dios sea misericordia, haga misericordia conmigo. Usted no merece la misericordia de Dios. Pero porque Dios es compasivo, Dios es un Dios que perdona, y todas esas cosas las puede apuntar en su boletín donde dice Dios es. Dios perdona al pecador. Dios perdona el pecado del pecador. Esta misericordia era primero para Abraham, y eso lo tenemos que entender. Y luego repetida a Isaac, a Jacob y a José. Luego fue extendida a la nación de Israel. Luego a través de Israel a todo el mundo. Cuando dice en el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, Zacarías está haciendo una referencia a dónde empezó la corriente de la misericordia de Dios. Ciertamente no termina con los padres solamente, sino que se riega todo Israel hasta alcanzar a todos los pecadores del mundo, hasta alcanzarnos a nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, hermanos. Usted está sirviendo a Dios, está adorando a Dios en esta mañana, en donde quiera que usted esté, en las iglesias donde usted se encuentre. Aquí tenemos iglesias vecinas que conocemos y amamos. Jesucristo la Respuesta, la iglesia que está en Gateway, ¿verdad? Hay otras iglesias, está la iglesia Nazareno en Benefit, la iglesia Nazareno en Wildomar. Conocemos varias iglesias que yo sé que están adorando al Señor hoy en este día, por el simple hecho de que Dios es misericordioso.
y se está acordando Dios de su pacto que hizo con su pueblo. A nosotros ha llegado la misericordia de Dios que se le fue dada a Abraham. Pero todo, hermanos, empezó con un pacto, una promesa hecha al padre de los judíos, el padre de la nación de Israel, a Abraham. Porque todavía Dios no le había cambiado el nombre, ¿verdad? Quien después Dios le cambia el nombre a Abraham. Le cambia el nombre de Dios de muchos a Dios de multitudes. Una vez que recibió el pacto de parte de Dios, le cambia el nombre. En el tiempo de Abraham no existía el judío. No existía la nación de Israel. Pero todo empezó con un hombre. Todo empezó con una persona, quien Dios escogió. Y para entender la esencia del pacto de Abraham, tenemos que regresar a Génesis. Y aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Yo les dije que leyeran Génesis 12, 13, 14 y 15 y que vieran más o menos la cronología del libro de Génesis. Génesis empieza con la historia de la creación. Todos sabemos esto. En el principio, Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Dios creó el universo. Dios creó el universo entero, hermanos, y todo lo que hay en él en 6 días. Y yo sé que es difícil para algunos que entiendan eso, pero la palabra de Dios así lo enseña. Y yo creo en Dios. Y yo creo que la ciencia puede probar que Dios creó todo esto. Yo no estoy diciendo que yo no creo en la ciencia, pero la ciencia se somete a Dios. Dios no se somete a la ciencia. Luego vemos la creación del hombre en la tierra. En el capítulo 3, el hombre cae al pecado, peca, continúa el pecado, al punto que Dios destruye todo en una inundación global. Y por eso es que encontramos fósiles en las montañas más altas del mundo. Esa es la única ciencia que puede explicar que encontremos fósiles de peces en lo más alto, la montaña más alta del mundo, es la inundación. Ahora, Dios inunda todo el mundo y salva a 8 personas. Luego vemos que el hombre progresa de esas 8 personas, quien Dios salvó del diluvio, de la inundación. Eso lo vemos hasta el capítulo 11. Cómo se va reproduciendo el hombre. Y lo que básicamente tenemos en los primeros 11 capítulos de Génesis es la creación, la caída del hombre, el diluvio y la dispersación de las naciones. La primera historia individual en la Biblia empieza en Génesis 12. Y es aquí donde la historia de la redención realmente empieza. Empieza con un hombre llamado Abraham. Los siguientes capítulos le pertenecen a Isaac, a Jacob y José. Ellos toman hasta el capítulo 50, donde se terminó el libro de Génesis. Pero empecemos con Abraham, porque es aquí donde el pacto fue hecho, hermanos. Vamos a Génesis 12. Génesis 12:1 dice: Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham es de Ur. Abraham es de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, como vemos en el versículo 31 de Génesis 11. Si usted va a Génesis 11, va a ver que ahí dice que es de Ur. Génesis 11:31. Un lugar pagano, un lugar típico en este tiempo de la historia de la creación. Es ahí donde Abraham vivía. Y Dios lo saca de ese grupo, por razones que solamente Dios sabe.
Dios lo escoge a Abraham y le dice en el versículo 1, vete de tu tierra. Ahora, aquí podemos asumir que Abraham tenía una conexión con Dios, pero en realidad no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Abraham sabía de Dios. No era alguien extraño Dios para Abraham. Así que Dios viene a Abraham y le dice, sal de aquí y quiero que vayas a un lugar donde te voy a mandar. No le dice dónde. Le dice, agarra tus chivas y sal. Y en el verso 2 le dice, ¿por qué? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa unilateral. No le está pidiendo a Abraham absolutamente nada más que salga de donde está. Que tiene que estar de acuerdo Abraham con nada. No le dice si quieres, le dice sal. No le está pidiendo que esté de acuerdo con nada que el Señor le está pidiendo que haga. Hermanos, esto es bien importante para nosotros. Es importantísimo. Le dice, sal de tu lugar que te voy a llevar a otro lugar. ¿A dónde lo voy a llevar? Tierra bendita y divina es la de Palestina. Y voy a hacer de ti una gran nación. Es lo que le dice a Dios a Abraham. De ti, de tu descendencia, va a salir una gran nación. Esto es un gran problema para Abraham, hermanos. No que tenga que salir. Es un problema bien grande. Si no tiene ni siquiera un hijo. Porque Abraham no tiene hijos. Y su esposa también ya es de avanzada edad. Génesis 11:30 dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Esta es una promesa monumental y va a tener que haber un milagro de concepción. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una gran nación. Hermanos, esto sí pasó. Porque los judíos, esos son. Los judíos son una gran nación. Siempre han sido una gran nación. Y luego dice, engrandeceré tu nombre. Esto es verdad también. Créanme, ellos se han ganado que sean engrandecidos. Su nombre es grande en medicina, su nombre es grande en educación, su nombre es grande en literatura, en agricultura, en las finanzas, en casi cualquier categoría su nombre es grande. Y luego dice, y serás bendición. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es que te voy a bendecir a ti, voy a enaltecer tu nombre como nación y tú vas a ser bendición para muchos. Esto es increíble. De ti, Abraham, saldrá una nación. Esta nación va a ser una gran nación. Esta nación va a ser bendecida. Esta nación va a tener una gran reputación. Esta nación va a ser una bendición a otros. Es más, a través de esta nación, dice el Señor, todas las naciones del mundo van a ser bendecidas. Y eso, hermanos, es una gran bendición para quien sea. Porque nosotros caemos en esa bendición. Esta es la promesa de todo el propósito de la salvación de Dios. Todo va a pasar a través de Israel. Todo va a pasar
a través de Israel. La ley, hermanos, vino a través de ellos. Ellos fueron los escritores del Antiguo Testamento. Los profetas eran judíos. Los pactos fueron hechos a ellos. Ellos fueron los escogidos. Y a través de ellos vino el Mesías. Nació en la línea de David, Jesús. Todo vino a través de los judíos, y por esta razón Cristo dijo que la salvación es de los judíos. No dijo que nomás de los judíos, no dijo que nomás era de ellos, pero sí está diciendo que es a través de ellos. Esta fue la promesa de Dios, una gran nación, gran reputación, y a través de ellos todo el mundo será bendecido. Todo el mundo será bendecido. Pues si estudiamos la historia de Israel, hermanos, no funcionó de esa manera. Si estudiamos su historia, no funcionó de esa manera. Aunque hubo tiempos que sí, y que fueron bendición para otras naciones, pero la idea que todas las familias del mundo han sido bendecidas a través de ellos, directamente, quizás, pero no ha sido con su cooperación. Bueno, todas las familias del mundo han sido bendecidas porque es a través de ellos que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aunque esa es voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios los usó a ellos. Es a través de ellos que tenemos el Evangelio. Es a través de ellos que tenemos el Mesías, el Señor Jesucristo. Es verdad, pero ellos no han podido beneficiarse, hermanos, de esas bendiciones. Dios los ha protegido. Dios los ha protegido. Y una vez más, aquí en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nos ha protegido, hermanos, porque lo prometió y porque va a perpetuar a los de Israel. Todavía, hermanos, hay un plan para Israel y Dios los protege. Nosotros como iglesia no hemos sustituido a Israel. No, hermanos, esa es una idea, una doctrina errónea. Nosotros no hemos, como iglesia gentil, no hemos sustituido a Israel. Dios aún tiene planes, hizo pactos con ellos que va a cumplir, porque Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Y es increíble. No importa lo que Hitler quiso hacer, no importa lo que Stalin quiso hacer, y lo que querían hacer es exterminarlos, a los judíos. No va a suceder, hermanos, no los van a poder eliminar, porque Dios prometió protegerles. Dios los ha preservado tan cuidadosamente que al final, en el libro de Apocalipsis, en la era de la tribulación, en el periodo de los 7 años de destrucción, antes del regreso de Cristo, Dios va a escoger a 12,000 judíos de cada tribu, que serán los 144,000. 144,000 predicadores durante ese tiempo de juicio. Hermanos, en ese momento, y hoy en día, ningún judío sabe de qué tribu pertenece. Así que no se confunda, no se engañe. Usted no tiene ninguno, y le hablo a aquellos que dicen: yo soy de la tribu de sabe qué, y de la tribu de sabe qué. No se engañe, no se engañe. Usted no sabe de qué tribu viene. El único que sabe es Dios. Y le voy a decir por qué no sabe. Porque en el año 70, cuando se quemó el templo y toda la ciudad, se quemaron todos los récords. Y si existe un récord, por favor, mándeme un mensaje. Pero tiene que ser información real. No a que este rabino me dijo y este rabino me dijo. Mándeme información real de que usted puede probar de qué linaje viene, y no lo va a saber. Eso no importa. Lo que importa es de que Dios sabe. Hermanos, los judíos no han disfrutado, tristemente, las promesas del pacto de Abraham. Y si pudiésemos preguntarle a Zacarías, el que está alabando a Dios, el que ha parado nuestro tren,
y que nos ha dicho, aquí está el pacto de David, aquí está el pacto de Abraham que está a punto de cumplirse a través del nuevo pacto. Si nosotros le pudiésemos preguntar a Zacarías, ¿cómo están con el pacto de Abraham? En ese tiempo que que Zacarías está alabando, ¿podrías decir tú, Zacarías, que tu nación es una gran nación y que el Señor los ha engrandecido y que ustedes son una bendición para todas las familias de la tierra? Acuérdense que la pregunta es en el contexto donde Zacarías se encuentra en ese momento que está alabando al Señor. Zacarías tendría que responder que no, pero estamos con la esperanza, dijera Zacarías. En este momento estamos maldecidos, en este momento estamos bajo juicio, estamos invadidos por los despreciados romanos. En este momento la vida es difícil, en este momento es difícil, pero el amanecer de un nuevo día ha llegado. Acuérdense que Israel vivía en tinieblas por esos 400 años que pasaron desde la última profecía de Malaquías hasta que aparece el ángel a Zacarías. Y empieza este amanecer, empieza con la misma profecía que hizo Malaquías, a que le hace al ángel Gabriel a Zacarías qué es lo que va a hacer su hijo. Y para Zacarías está amaneciendo, porque el precursor de Israel lo tiene en sus brazos, que es su hijo. Mi hijo Juan nos podría decir, el gran profeta de Dios ha nacido y el Mesías está en el vientre de María. Él ya lo sabe en ese instante. El pacto de Abraham está por llegar, es lo que él siente en él, es lo que él sabe. Este pacto de Abraham es repetido 8 veces, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 22, capítulo 26, capítulo 28, capítulo 35, pero no, hermanos, no lo vamos a ver todos, así es que no se asusten. Yo sé que me gusta enseñar expositivamente, pero no lo vamos a ver todos, nada más, ¿qué será? 7 de los 8. Génesis 15, 18, hermanos. Génesis 15, 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, te voy a dar esto y esto otro, ¿verdad? Dios anunció los términos del pacto. En el capítulo 12 nos da los términos, pero en realidad hizo el pacto aquí en el capítulo 15. Aquí Dios confirma el pacto. Esto es más allá de lo que había dicho en el capítulo 12. A tu descendencia daré esta tierra. Aquí en el 15, 18. A tu descendencia daré esta tierra. Este es el componente que no está en el capítulo 12. No lo vemos esto en el capítulo 12. No tan solo una gran nación, no tan solo una gran reputación, no tan solo bendición, bendecidos y bendición para otros. Todas las familias del mundo serán bendecidas, dice en el capítulo 12. Una nación con mucha influencia. Hermanos, los judíos son la nación de más influencia que ha existido en todo el mundo. Son los que han influenciado más que a nadie en toda la historia del mundo, los judíos. Son los escritores de la Biblia, son los profetas, los apóstoles, son los que no escribieron la historia de la redención, que nos escribieron la historia de la redención. Son una gran nación con el poder de bendecir, pero luego añade otro componente a ese pacto de Abraham. Les voy a dar tierra.
Y nos va a decir dónde esa tierra está. ¿Dónde está esa tierra que les va a dar? Versículo 18 dice, desde el río de Egipto, el río grande, el río Éufrates. Ahora, el primer río, desde el río de Egipto hasta el río grande. Entonces aquí hay dos ríos, desde el río de Egipto, y muchos piensan que es el río Nilo, pero yo no creo que sea el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, sino que hay un río que corre en la parte norte de Egipto. Creo que se refiere a ese río. Esa parte sería la parte sur de la tierra que les daría, la parte baja, si ven el mapa. La parte este corre desde el río Éufrates hasta el Mediterráneo. Esa es la anchura. Desde el valle de Mesopotamia hasta dentro de terrenos árabes. Y eso lo vemos un poco más en el versículo 19 al 21. Dice, la tierra de los ceneos, esto es lo que les va a dar. El versículo 18 dice, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Les pregunto, ¿alguien conoce a alguien de estas naciones? No, ¿verdad? Ya no existen. Porque Dios no hizo pacto con ellos para protegerles. Es a los israelitas que les dice que ellos son los que van a recibir toda esa tierra. En tiempo de Zacarías. Ahora, en tiempo de Abraham. En tiempo de Zacarías, los judíos no están recibiendo los beneficios de esta tierra. Porque son los romanos que gobiernan al momento. Y antes de los romanos fueron los griegos. Antes de ellos los persas. Y antes de ellos los de Babilonia. Zacarías no le ha tocado vivir estas bendiciones de que habla el Señor, que Dios le prometió a Abraham. Ni tampoco ningún judío al día ha disfrutado de estas bendiciones, ni tampoco ninguna de las naciones árabes. Ni Irak, ni Irán han venido a Israel diciendo, acabamos de leer Génesis 15 y queremos entregarle su tierra. No, hermanos, eso no va a pasar. Esto no va a pasar. Va a derramarse mucha sangre antes de que estas naciones árabes hagan esto con los israelitas. Pero ese es el pacto. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Los judíos vieron este pacto atado a ese pedazo de territorio. Y aquí está Zacarías, hermanos, en medio de esa opresión romana, bajo el gobierno del imperio romano, sin poder tener la libertad ni el gozo de la bendición del pacto de Abraham. Pero ahora se da cuenta de la venida del Mesías. Su precursor Juan ya nació, su hijo de Zacarías, Juan el Bautista, el profeta, el que vendría a preparar el camino para el Mesías, para Jesús. Jesús es el Mesías. Zacarías entiende lo que está pasando, porque está atento a la palabra, está vigilante a la palabra. Este puede ser el tiempo cuando venga el Mesías a establecer el trono de David, piensa él, que va a reinar sobre todo el mundo. El pacto de David, es lo que dice, nos enseña el pacto de David. Luego podrá establecer las condiciones del pacto de Abraham. Ahora, si vamos al capítulo 17 de Génesis, aquí vamos a leer un poco más. Era Abraham de edad de 99 años
cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Está difícil el llamado, ¿verdad? Y pondré mi pacto entre mí y ti. Es lo que dice la palabra. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Este es el gran problema de hoy, hermano, en las naciones árabes. Todos pueden conectarse a Abraham. Todas las naciones árabes se pueden conectar a Abraham. Aunque Sara no creía que esto pudiese suceder, cuando Dios le dice esto a Abraham, y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, porque fue estéril toda su vida, aunque tuvo hijo con la esclava Abraham, ¿verdad? Con Agar, quien tuvo un hijo llamado Ismael, ¿verdad? Quien tuvo hijos árabes. Después Isaac, el hijo de Abraham, tuvo un par de gemelos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llaman? Isaú, y luego nace Jacob. Pero Isaú vendió su primogenitura, ¿verdad? Entonces Dios maldice a Isaú. Isaú fue el padre de las naciones del Medio Oriente. Los árabes salen de Ismael, los árabes salen de Isaú, pero aunque esa descendencia de Ismael o Isaú no la reconoce Dios, ellos pueden trazar su descendencia hasta Abraham. Y aunque los israelitas, los judíos, piensan que el derecho del territorio es de ellos, porque ellos son hijos de Abraham, bueno, también todo el mundo árabe lo es, ¿verdad? Porque también ellos pueden trazar sus linajes a Abraham, los árabes. Y por esta razón tenemos este gran conflicto. Es bien claro en las escrituras que Dios escogió a Isaac como el hijo único. Cuando Dios le dice a Abraham en el capítulo 22 de Génesis, que vamos a ver un poquito más adelante, dice, trae a tu hijo, a tu único hijo. Su hijo Isaac. Y Dios escogió a Jacob, a Israel, y no a Isaú, pero los árabes se rehúsan a aceptarlo, hermanos. Dios le dice a Abraham que él va a ser padre de multitud de naciones en el versículo 4. Versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Sí han salido muchos reyes, hasta el día de hoy hay reyes en esa área, aún de esa descendencia de Saúl y de Ismael. Versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. En su boletín, apunte, por pacto perpetuo. Esto es bien importante, hermanos, porque el pacto va más allá que el territorio, más allá de la bendición temporal, más allá de paz en la tierra. Esto ahora es eterno. La palabra perpetua, un pacto perpetuo es un pacto eterno. Es un pacto eterno, perpetuo, para ser tu Dios. Y en su boletín, el pacto perpetuo es para ser
tu Dios. Lo que está queriendo decir aquí Dios es que al final lo que quiere es nuestros corazones. Al final Jehová quiere ser nuestro Dios. No tan solo para los judíos o israelitas, sino que también para tu descendencia. Incluye a los árabes, incluye a todo el mundo. Versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia. Cuando dice descendencia, ahí incluye también a los árabes. Ismael es hijo de Agar, es hijo de Abraham. Los hijos de Esaú son hijos de Abraham, son descendencia de Abraham. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, Dios le está hablando específicamente a Abraham y después lo va a repetir a Jacob. Pero cuando yo digo que incluye a los árabes, incluye la descendencia. Y seré el Dios de ellos. Y seré el Dios de ellos. Aquí estamos hablando de algo eterno. Porque si Jehová es tu Dios, esto implica una relación eterna, eternal. Dios viene a Abraham en el capítulo 12. Aquí está el pacto en general. Vas a tener una gran nación, una gran reputación, una gran bendición a través de ti. Todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y voy a añadirle otro componente en el capítulo 15. Te voy a dar el territorio. Y en el milenio, cuando Cristo Jesús, el Mesías, esté reinando o cumpliendo lo que es el pacto de David, en el reino milenial terrenal, el Señor va a establecer la tierra que como era en el Edén. Después de que Cristo regrese y establezca su reino aquí en la tierra por 1000 años. Esto es cuando el pacto de Abraham se cumplirá. Y los judíos retomarán su territorio. Y tendrán su bendición. Será una bendición para toda la tierra. Lo que nos enseñan los profetas es que cada judío tendría 10 gentiles colgándose de su vestidura. No sé si han visto a los judíos que traen unos, no recuerdo el nombre, así que si alguien se acuerda dígame, pero son unas soguitas aquí colgando. Y en el Antiguo Testamento nos dice que habrá 10 gentiles colgándose de su vestidura, pidiéndole al judío que lo lleve a ver al Mesías. Incluso habrá una gran bendición por todo el mundo durante la gran tribulación, porque cuando los 144,000 judíos sean salvos, serán la gran potencia evangelística para todo el mundo. Y Apocalipsis 7 nos enseña que tantos llegarán a ser salvos que no se podrán contar. Una vez que se den cuenta los israelitas, hermanos, que Jesús es el Mesías, al que traspasaron, como dice en Zacarías, entonces serán salvos. Entonces Dios los llamará para hacer lo que deberían haber hecho desde el principio: ser testigos del Dios verdadero, el Dios vivo, y proclamar el mensaje de salvación. Y lo van a hacer con una fuerza y con un poder que nunca hemos visto antes, evangelísticamente hablando. Lo harán durante el tiempo de la gran tribulación. Luego en el reino milenial lo continuarán haciendo para los que nacen durante ese tiempo, para traerlos al conocimiento del Mesías. Dios le quiere asegurar a Abraham que todo esto va a suceder. Dios quiere hacerle sentir a Abraham que todo esto va a suceder, lo que le está prometiendo en el pacto.
Pero Dios quiere que Abraham le crea, que confíe totalmente en él. Ahora, y Dios, en su poderosa soberanía, trabaja en el corazón de Abraham. Así como trabaja en tu corazón, como trabaja en mi corazón, así trabajó en el corazón de Abraham, en la fe de Abraham. Y aquí viene a probarle a él la fe que tiene. Dios no viene a probar a Abraham para darse cuenta Dios si tiene fe. Dios todo lo sabe, hermanos. Cuando Dios nos prueba a nosotros, Dios quiere probarnos a nosotros cuál es la fe que nosotros le tenemos a Dios. Es para que Abraham entienda que las promesas de Dios se cumplen. Ahora, Sara y Abraham tuvieron un hijo. Y Sara no podía parar de reírse, ¿eh? Hablábamos de esto ayer o antier, no me acuerdo. Así le pusieron risas a Isaac ayer, porque estábamos con el nieto de mi hermano Tony Cruz, y él va caminando y pega la risota y pega la risa, ¿verdad? Y Isaac creció, hermanos. El hijo, risitas, dijeron mi esposo, creció. Ese es el apodo que le ha puesto, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Abraham, después de que ya crece Isaac, le dice, ahora quiero que lo mates. Ve al monte Moriah, que aún existe, y si vas a la mezquita de los árabes, de los musulmanes, hay una abertura y puedes ver lo que los árabes dicen que es el monte Moriah original, donde Abraham iba a ofrecer a Isaac en Génesis 22. Dios le dice a Abraham, hermanos, en el capítulo 22, que lleve a Isaac a ese lugar, que haga un altar y que ofrezca a Isaac como sacrificio. Y aquí Abraham se está rascando la cabeza, ¿no? Quizás diciendo, yo estoy viejo, tuvimos ya un hijo de milagro, y supuestamente de mí va a salir una gran nación, y ahora tengo que ofrecerlo como sacrificio y matarlo. Abraham podría haber dicho, yo no creo en asesinar a nadie, es prohibido. No creemos en asesinar a nuestros hijos. Porque en ese tiempo había religiones paganas que eso es lo que hacían, ofrecían sus hijos, ¿verdad? A Moloch, creo que el dios Moloch. Ahora en Hebreos 11, 17 y 19, es bien interesante lo que dice aquí de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te seré llamada descendencia. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Ese es el pacto de Abraham. Pensando que Dios, fíjese lo que está pensando Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hermanos, Abraham no está nervioso, no se está mordiendo las uñas ni diciendo, ay, ¿qué va a pasar? Ni iba quejándose en lo que Dios le estaba pidiendo. Al menos la palabra no nos enseña ese comportamiento. Más bien creo yo que Abraham iba subiendo la montaña esperando ver un milagro de resurrección, porque entendía que las promesas de Dios se cumplen. Sabía que si Dios le pedía la vida de su hijo, que Dios estaba comprometido a regresarle la vida a su hijo. El mismo Dios que puede hacer que el vientre muerto de Sara dé a luz, dé a vida un hijo, es el mismo Dios que puede resucitar a un muerto. Es lo que vemos aquí en el versículo 19 de Hebreos 11. Yo creo que iba rumbo a sacrificar a Isaac,
iba también esperando ver un gran milagro. Cuando está a punto de clavarle el cuchillo al pecho a su hijo, está esperando ver un gran milagro en ese momento. Y es lo que vemos, fíjense lo que vemos en Génesis 22, 12, 14. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. El ángel de Jehová, ¿verdad? Bien. Por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y alguien que tenga su Biblia abierta, que me lea el versículo 11. Génesis, que no lo puse ahí. Vaya conmigo, Génesis 22. Dice entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo, voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y lo que a mí me enseñaron es de que cuando vemos esta expresión, el ángel de Jehová, no dice un ángel, sino que dice el ángel de Jehová, viene siendo una cristofonía, una teofonía. Y quiero que pongan atención a cómo se expresa el ángel de Jehová. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. No dice porque ya conoce. Dice porque ya conozco que temes a Dios. Y muchos ya ves, está diciendo, el ángel dice que él conoce que ya teme a Dios. Que es otra persona el ángel. Bueno, ok, pero sigamos leyendo. Por cuanto a mí, el ángel está diciendo, a mí no me rehusaste tu hijo, tu único. El ángel está hablando como que si es Dios. Y yo creo que lo es, en la forma de Cristo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Significa Jireh, el monte Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham, porque hermanos, Jehová siempre provee. Siempre provee. Y estábamos hablando con mi esposa el otro día, íbamos en el carro, estábamos hablando de cómo Dios ha proveído. Y a veces se le cierran las puertas a uno por acá y Dios abre puertas por acá. Pero Dios es fiel. Dios es siempre fiel, hermano. Dios siempre va a proveer. Pero en el caso de Abraham, que en su mente él sabía que Dios tenía el poder para darle, aun si mataba a su hijo, resucitarlo. Abraham no ve una resurrección, sino que ve una sustitución. El Señor quería mostrarle aquí a Abraham que si él, Abraham, le cree hasta la muerte, hasta el fin, Dios proveería lo que es necesario. Él proveerá a alguien que tome su lugar, un sustituto. Hermanos, en este mismo monte Moriah, ahora conocido como el monte de la calavera, Dios proveó un sustituto. Dios se proveó como sustituto. Y Abraham lo sabía. Fíjese en el versículo 8. Génesis 22, 8, que no lo tengo aquí, perdón. Porque Isaac le dice a su papá, jefe, aquí está la leña. Padre mío. Padre,
Aquí está la leña, aquí está todo el altar para el holocausto. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham, lea conmigo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios es el que se va a proveer como holocausto. Y así fue, hermanos. Dios siempre ha proveído. Dios siempre ha proveído para su pueblo. Y en ese mismo monte Dios proveó el sacrificio eterno para todos nosotros. Dios proveó en ese mismo monte, se proveó a sí mismo. Él mismo se ofreció como sacrificio en este monte Moriah. Dios, Jesucristo, fue el que se ofreció a morir por mis pecados en este mismo monte. Dios siempre va a proveer, hermanos. Dios siempre va a suplir para que nosotros salgamos adelante, para que nosotros podamos tener nuestras necesidades, incluyendo en la área espiritual. Porque la paga de pecado es muerte. ¿Y quién no ha pecado? Todos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. No nos merecemos ir a la gloria. No hay nada que yo pueda hacer, que pueda decir, que pueda actuar, que pueda vivir para merecerme la gloria. No hay nada que yo pueda hacer. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación vino a través de aquel que proveó, Cristo. Dios se proveó a sí mismo para el holocausto, para el sacrificio necesario para la redención de nuestros pecados. Y aquí nos vamos a quedar. Siga leyendo la historia en Génesis. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Está haciendo figurativamente, hablando figurativamente. Y como la arena del mar que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta profecía se va a cumplir cuando se cumpla el pacto de David. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Dios es fiel. Dios promete, hace pactos y los está cumpliendo hoy en día. Oremos. Padre, damos gracias, Señor. Te alabamos porque eres un Dios fiel. Eres un Dios misericordioso. Eres un Dios que cumples tus promesas y has prometido proveer. Siempre has proveído. Y te adoramos, Señor. Te exaltamos porque eres un Dios fiel. Eres increíble, Señor. Eres poderoso, eres invencible y solamente tú eres digno de recibir la gloria, de recibir el honor. Es aquí a ti a quien levantamos manos para adorarte en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Póngase de pie, cantemos un canto más. Este canto dice: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Amén.